pero en el Congreso de la Unión acá en México se reunieron el sábado diputados y senadores en la primera sesión de trabajo para recibir el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue entregado por el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida. Y todos los partidos presentaron sus posicionamientos para esta legislatura número 64. Sobre todo llamó la atención de la participación de Claudia Ruiz Massieu, la presidenta nacional del PRI, quien en su discurso dijo: en el PRI no hay mercenarios políticos, y se soltó la gritonería y se soltó el conteo por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el 1 al 43 por los normalistas de Ayotzinapa, y la exigencia de justicia, como refutándole a Claudia Ruiz Massieu su discurso. Vamos a ver y escuchar precisamente a la presidenta nacional del PRI, que se tuvo que tragar completito el conteo por los normalistas y la exigencia de justicia, y solo atinó a decir, fíjese nada más el cinismo, la sinvergüenza, el descaro, la falta de sensibilidad, que no me vayan a quitar este tiempo que han utilizado mis colegas. Para ella le parecía injusto el conteo y la exigencia de justicia, y solo atinó precisamente a eso, a pedir que no le quitaran ese tiempo que no había utilizado. A los millones de mexicanas y mexicanos que nos dieron su confianza, les decimos: están bien representados. Los priistas no somos mercenarios de la política. El respeto a los oradores es parte fundamental de la madurez política del país. Gracias, presidente. Los priistas no somos mercenarios de la política que cambian de lealtades, de proyecto e incluso de ideología tan pronto como el poder cambia de manos. Nosotros Y precisamente, Toño, con eso te doy la bienvenida, porque para eso estamos acá en la Ciudad de México, para eso estamos asistiendo a estas sesiones, para eso estamos transmitiendo desde el lugar de los hechos, para ser testigos de esta situación. Tuve la oportunidad en la Cámara de Diputados de cuestionar a René Juárez Cisneros, el expresidente nacional del PRI, a Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN. Tuve la oportunidad de platicar con Martí Batres, el presidente del Senado de Morena, con Zoé Robledo, el que será subsecretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. He tenido la oportunidad de conversar con muchos de estos protagonistas y, bueno, pues hay que decirlo, el PRI salió muy raspado este sábado del Congreso de la Unión. Toño, te saludo con mucho gusto, mi amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. ¿Y tú realmente crees que eso le importa al PRI? ¿Que le importa a los priistas el haber salido raspado este fin de semana? Te saludo, Vicente, saludo al público consentidor que nos ve aquí en Chicago, en el medio oeste de Estados Unidos, en todo el país, en México, en el mundo, ahí en la Ciudad de México donde te encuentras tú, Vicente. Mira, a mí me parece que es muy emotivo, muy sensible y además muy sensato que la mayoría de los diputados cuenten hasta 43 mientras está hablando esta mujer, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu. Para mí es absolutamente necesario que este tipo de demostraciones se hagan públicas, que existan, que nos demos cuenta de una vez más los mexicanos
para que no volvamos a cometer el mismo error. Verdaderamente México está, como lo dijo el jefe de la bancada de Morena, Mario Delgado, México está en la absoluta ruina y la culpa es del PRI. No hay de otra. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo soy apartidista, yo soy periodista, pero en eso concuerdo, suscribo completamente lo que nos está pasando a los mexicanos. Esta injusticia que vivimos todos los días, esa impunidad, ese crimen del que somos víctima, la pobreza a la que se enfrenta muchísimo más de la mitad de la población, esa injusticia de los bajos salarios para todos, esa ganancia de $16 la hora para aproximadamente solamente 250,000 mexicanos, es culpa de un partido político, de esa gente que lo llevó al poder, de toda esa impunidad que se vivió y toda la corrupción a manos de ese partido, el Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que ni siquiera debería existir una representación de ellos en la Cámara. Yo estoy absolutamente convencido que debió haber pasado como el Partido Nacional Socialista en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. El PRI debió haber sido prohibido por todo. Oye, Toño, Dime. Y es que lo más grosero de todo son las declaraciones. Miguel Ángel Osorio Chong, el que será, o él es el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, el exsecretario de Gobernación, exgobernador de Hidalgo, llegó también el sábado, nadie me lo contó, yo estuve ahí, y sus últimas palabras ante los medios: en el PRI estamos comprometidos en la guerra contra la corrupción. A horas de que se anunciara que Alejandro Gutiérrez, el exsecretario nacional adjunto del PRI, acusado de la triangulación de no sé cuántos millones de pesos para las campañas del PRI, fuera básicamente exonerado, Toño. Va a salir en libertad este personaje cercano a Luis Videgaray, a Manlio Fabio Beltrones, y uno se pregunta, cabrón, pues ¿hasta dónde el cinismo, hasta dónde el descaro de esta administración que quedará marcada por la impunidad, por la corrupción, y estos casos de los que hemos hablado por tantos años aquí en Sin Censura, y últimamente pues han quedado al descubierto? El Bester Gordillo, Alejandro Gutiérrez, Javier Duarte, César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua, que hasta apareció en uno de los videos promocionales de Enrique Peña Nieto, el colmo de los colmos, Toño. Por eso te digo que salió bastante raspado el PRI y políticamente, desde mi perspectiva, disminuido. Y es ese mismo Osorio Chong el que fue secretario de Gobernación mientras todo esto ocurría en Chihuahua. Entonces él tendría que saber algo al respecto. No puede él decir se acabó la corrupción o estamos nosotros como partido también en contra de la corrupción. Yo de verdad, Vicente, público consentidor, sí creo que deberían prohibir al PRI. Yo creo que todos sus miembros, verdaderamente todos sus militantes, deberían ser inhabilitados de por vida para ser funcionarios públicos o ocupar un cargo de elección popular. Estoy convencido de eso. Ese es un llamado al futuro de los mexicanos, a los futuros mexicanos, para que actúen. El PRI ya no puede existir en México. Vean lo que ha hecho el PRI y nosotros somos parte de eso, ¿eh? Nosotros como mexicanos hemos solapado esa corrupción, pero creo que las cosas están cambiando un poco. El internet, las redes sociales nos dieron chance a los mexicanos de abrir los ojos y de poder participar de una forma distinta. Nosotros aquí en Sin Censura lo estamos logrando gracias a ustedes y gracias a las redes sociales, a esas benditas redes sociales, Vicente y público consentidor. Así es, y el apoyo económico es importantísimo. Gracias a todas las personas que se convierten en benefactores de Sin Censura, que le apuestan los dólares, los pesos, para que nosotros continuemos hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y hasta el momento se llama Enrique Peña Nieto y le quedan todavía poco menos de 3 meses en el poder para repartir a diestra y siniestra. Gracias a las personas que ahí, en donde está el signo de pesos o de dólares, nos señala con una flechita Don David todos los días aquí en Sin Censura, le dan clic, nos mandan su aportación económica y nos mandan su mensaje en un superchat y nosotros con mucho gusto lo leemos. Gracias a todos ustedes
que se comprometen también marcándole a nuestra compañera Ceci Vega a nuestros estudios desde cualquier parte de Estados Unidos al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542 y desde México al 001-773-475-7214, 001-773-475-7214. Hablando precisamente de estos personajes priistas de alto